Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del programa de actualización jurídica de 2025, en el que desde la Escuela de Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública y de mano de nuestros letrados pone a disposición del personal directivo las novedades jurisprudenciales y normativas más relevantes acontecidas en el último cuatrimestre. En la sesión de hoy nos acompaña Miguel Ángel para no demorar más, porque a él es el que venimos a escuchar. Miguel Ángel Sánchez Martín pertenece al cuerpo de letrados del Gabinete de la Junta de Andalucía y es doble graduado en Derecho y en Criminología por la Universidad Pablo de David de Sevilla. Durante sus estudios universitarios realizó un curso académico en la Universidad degli Studi di Roma III y un curso académico en la Universidad de las Américas de Santiago de Chile. Funcionario de carrera del Cuerpo de Letrados, como decimos, ingresó por oposición en el año 2023, desempeñando las funciones en este momento en el Servicio Jurídico Provincial de Jaén, con estas funciones de carácter consultiva como contenciosa. Y sin más, también comentarles que la sesión monográfica a la que nos trae esta tarde es la incidencia práctica de la Ley de Función Pública de Andalucía, que como sabéis todos vosotros, se aprobó en el año 2023, siendo una de nuestras leyes institucionales. Y sin más demora, quiero darle la palabra a Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, Tuya es la buenas. palabra. Estupendo. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la presentación y, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los miembros del IAP con los que he estado trabajando para preparar esta presentación, así como a los compañeros de Gabinete Jurídico por ofrecerme esta oportunidad de poder realizar esta presentación. ¿Vale? Ya sin más demora, ¿me confirmáis? ¿Estáis viendo la pantalla compartida? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como señalaba Pablo, en esta segunda jornada del programa de actualización del año 2025 nos vamos a centrar en el análisis de la incidencia práctica de la Ley 5/2023 de Función Pública de Andalucía, ¿vale? Que, como bien señalaba, pues es una de nuestras leyes institucionales. Y antes de entrar en el plato fuerte de la presentación, en el grueso que es la ley, por así decirlo, ¿vale? He hecho una especie de estructura de la ponencia para que me podáis seguir. Lo que también quería comentar antes de comenzar, que cualquiera que nos estéis viendo, que no hace falta que anotéis la sentencia, yo tengo todas descargadas y al final de la presentación está mi correo electrónico por si cualquiera quisiera cualquiera de las sentencias, ¿vale? A las que me voy a ir refiriendo. Pues como decía, en cuanto a la estructura de la ponencia, comenzaremos analizando las novedades legislativas que se han producido desde el 11 de marzo de 2025, que realizó la anterior ponencia mi compañero Jorge, hasta la fecha actual, ¿vale? Y haremos una pequeña mención a la problemática de los órganos colegiados y una actualización jurisprudencial que ha habido en esta materia, que es sobre lo que trató la ponencia anterior. Y entraremos en la incidencia práctica de la Ley 5/2023, de 7 de junio de Función Pública de Andalucía, y ya realizaremos posteriormente las conclusiones y las perspectivas futuras, así como cualquier duda, sugerencia o pregunta que tengáis, ¿vale? Entrando en las novedades legislativas estatales, vamos a distinguir 5 grupos de normas, ¿vale? Bueno, uno no es norma, vais a ver que son proyectos de leyes orgánicas. Desde el 11 de marzo del año 2025, que se produjo la última actualización jurídica, la única ley orgánica que se ha aprobado es la Ley Orgánica 2/2025, ¿vale? De 3 de junio, que autoriza la ratificación de 4 enmiendas del artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En este sentido, señalar que mediante el Estatuto de Roma y en concreto mediante la suscripción y ratificación de estas 4 enmiendas, el Estado español se reafirma y se compromete en cuanto a su compromiso con el derecho penal internacional, ¿vale? Y la lucha contra crímenes internacionales graves y en concreto contra crímenes de guerra, y supone un avance en cuanto a la incorporación al ordenamiento jurídico español en relación con el derecho penal internacional, así como con distintas normas que se transponen a nuestro ordenamiento jurídico. Igualmente he recogido los proyectos de leyes orgánicas que han sido anunciados, ¿vale? Aquí los vamos a ver de forma muy breve, pero por mencionarlos con especial detenimiento en el primero, el proyecto de ley orgánica de protección de menores en entornos digitales. ¿Y por qué digo que con especial importancia? Porque este proyecto de ley orgánica se está tramitando de forma urgente, ¿vale? Como señala una diapositiva, fue anunciado el 25 de marzo de 2025, fecha en la que se remitió al Congreso de los Diputados y se solicitó su tramitación urgente el 8 de abril del 2025.
Principalmente esta ley lo que trata es de proteger a los menores de los potenciales peligros que existen en los entornos digitales, ¿vale? Introduciendo nuevas obligaciones tanto para las plataformas digitales como para distintas organizaciones académicas y también para las administraciones públicas. En este sentido, señalar que regula y que recoge con especial detenimiento el proyecto de ley la regulación y las limitaciones que se imponen por parte del acceso de los menores a distintas herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Y como señalamos, pues se está realizando su tramitación urgente en el Congreso de los Diputados. En segundo lugar, el proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del régimen electoral general fue anunciado el 15 de abril de 2025 y lo que previsiblemente realizará es distintas modificaciones técnicas, ¿vale? En cuanto principalmente a la administración electrónica en relación con el uso de la tecnología en el ámbito electoral, así como se actualizarán y regularán distintos aspectos del voto en el exterior de los españoles que residen en el extranjero. Y aunque esté pendiente el texto definitivo, únicamente tenemos en este caso el proyecto con menos información que respecto al proyecto anterior, pues parece que pretende incidir en cuanto a la eficacia y transparencia dentro de lo que es el procedimiento electoral y regular de manera obligatoria el tema de los debates electorales. ¿Vale? Y, por último, el proyecto de ley orgánica para prevención del consumo de alcohol en menores, que fue objeto de anuncio el 11 de marzo de 2025. Como su propio nombre indica, pues recoge una serie de medidas preventivas que son también educativas y restrictivas dentro del texto legislativo para tratar de rebajar los índices de consumo de alcohol, así como de adicción en cuanto a bebidas alcohólicas en los menores de edad, y se refuerza desde un plano de vista institucional, ¿vale? Desde el punto de vista de la salud pública, se refuerza la actuación que tienen las administraciones públicas en dicha función. A continuación pasamos a las leyes ordinarias que han sido aprobadas desde la fecha de la última jornada de actualización jurídica. Únicamente han sido 3 leyes ordinarias aprobadas. Son la Ley 1/2025 de 1 de abril de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Como su propio nombre indica, pues tiene como finalidad reducir el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria de producción. Se trata de imponer nuevas obligaciones tanto a los empresarios como a las administraciones públicas para maximizar el rendimiento de los alimentos y que el índice de alimentos desperdiciados sea cada vez menor, y refuerza desde un enfoque ambiental dichas políticas, ¿vale? De prevención de que se desperdicie cualquier clase de alimentos. En segundo lugar, la Ley 2/2025, de 29 de abril, que reforma el Estatuto de los Trabajadores, así como la Ley General de la Seguridad Social, en materia principalmente de las incapacidades permanentes, regula la extinción del contrato de trabajo por cuestiones de incapacidad permanente en las personas trabajadoras y trata de introducir garantías y contrapesos, así como condiciones, para evitar discriminaciones y que se pueda dar la situación de que una persona trabajadora pues se vea que se extingue su contrato de trabajo en virtud de sufrir dicha situación. Y, por último, la Ley 3/2025 de 29 de mayo, que, bueno, que para el tema en el que nos centramos y el público que entiendo que me esté escuchando en cuanto al concierto económico del País Vasco, pues no tiene especial relevancia para nosotros. Simplemente lo que hace, pues, modificar y perfilar esa bilateralidad que se da en el sistema de financiación autonómica, ¿vale? con el cupo del País Vasco y dichas competencias tributarias exclusivas en el ámbito de dicha comunidad autónoma. Entrando a continuación en las categorías de los reales decretos que han sido objeto de aprobación. Desde el 11 de marzo del 2025 se han aprobado hasta 72 reales decretos y pasamos a destacar una serie de ellos por la importancia y relevancia práctica que consideramos que presentan. En primer lugar, el Real Decreto 248/2025, de 25 de marzo, que modificó el régimen de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, trata de modificar y actualizar dichos complementos para potenciar la carrera militar y introduce una serie de mejoras y de equiparaciones con otros cuerpos, principalmente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para el personal que se encuentra en el ámbito militar. En segundo lugar, el Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, que aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, mediante el que se regulan determinadas medidas de impulso para la evaluación tecnológica de la televisión digital. Básicamente, lo que hace este nuevo plan es regular y modernizar la televisión digital terrestre, lo que conocemos como TDT, y trata de liberar frecuencias para garantizar este impulso en cuanto a la transición ecológica y en cuanto a que la aplicación y las frecuencias que se realizan mediante las emisiones de la televisión digital terrestre pues tengan cuanta menos contaminación residual posible en relación con tales frecuencias.
A continuación, el Real Decreto 188/2025, de 11 de marzo, regula ciertas subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, ¿vale? Persiguiendo los objetivos que suscribió España en el ámbito comunitario, así como en el ámbito internacional, para esa cooperación y el desarrollo sostenible respecto a aquellos estados que así lo soliciten. Y, por último, el Real Decreto, que es el que quizá más importancia práctica nos presenta en cuanto al ámbito de la ponencia, 251/2025, de 25 de marzo, de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a las funciones y servicios de la Administración del Estado, traspasado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del Real Decreto 1096/1984, que principalmente lo que hace lo que se realiza mediante este Real Decreto es una serie de ampliaciones y de transmisiones de herramientas que anteriormente estaban en manos de titularidad estatal, para que sea la propia Junta de Andalucía quien pueda realizar tales tareas de conservación y de mantenimiento del medio natural. Por último, en el ámbito de las novedades legislativas estatales, en cuanto a los reales decretos ley, desde el 11 de marzo se han aprobado tres reales decretos leyes. El primero de ellos, el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, que aprueba medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Seguro que habéis visto en los telediarios, habéis leído en prensa la grave situación en cuanto a las tensiones y a la crisis migratoria que está sufriendo nuestro país en los últimos meses, y mediante este Real Decreto Ley se pretende dar una regulación legal que sea armonizada para todas las comunidades autónomas en cuanto a las actuaciones administrativas que tienen que hacerse para el acogimiento de esos menores y para el correcto tratamiento de los mismos, conforme a los convenios internacionales que nuestro país ha suscrito. El Real Decreto Ley 3/2025 establece una serie de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en relación con los vehículos de transición eléctrica y los vehículos híbridos principalmente. Y, por último, el Real Decreto Ley 4/2025, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial, ¿vale? Seguro que también habréis visto la grave situación comercial que se ha dado en los últimos meses con la administración Trump, la imposición de aranceles. Pues la respuesta que se ha dado por parte de la Unión Europea no solo es una respuesta comunitaria, sino que cada uno de los Estados miembros, al menos de nuestro derecho comparado, así lo han hecho, han aprobado distintas medidas para dar respuesta a la situación y tratar de proteger los productos nacionales ante la posibilidad de esa amenaza arancelaria. Con esto pasamos ya a las novedades legislativas autonómicas. En cuanto a las novedades legislativas autonómicas, desde el 11 de marzo de 2025 se ha aprobado una ley, la Ley 1/2025, de 26 de mayo, que crea el Colegio Oficial de Criminología de Andalucía. Como bien decía Pablo anteriormente, yo que estudié Derecho y Criminología, pues era consciente de primera mano, esto no tuve que estudiarlo, de la necesidad de esta ley, de la necesidad de una regulación legal para el ámbito de un Colegio Oficial de Criminología en Andalucía, que reconozca tal actividad como una actividad colegiada, así como que regule de manera normalizada los servicios que se prestan por parte de los criminólogos. Existe, tal y como recogen distintos informes de asociaciones de criminología, una demanda cada vez más creciente de este tipo de servicios de peritaje, de servicios de química forense, de toxicología forense. Y esta demanda en el incremento de estos servicios pues supone que de forma administrativa tenía que regularse las funciones que se presta por este cuerpo. Entonces, mediante la presente ley se regula de forma profesional tal cuestión, se facilita la inscripción obligatoria de los miembros que cumplen los requisitos para ejercer en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Se refuerza la profesionalización de tal sector y atribuye una serie de funciones propias al colegio, tales como el regular el ejercicio profesional, así como distintos aspectos en cuanto a la deontología en el ejercicio de la profesión por parte de los criminólogos. Y señalar que es una norma pionera a nivel estatal, que antes de esta norma no existía en ninguna comunidad autónoma el Colegio Oficial de Criminólogos regulado por ley, así que supone una novedad respecto a las distintas comunidades autónomas, el resto de comunidades autónomas distintas a Andalucía. Y pasamos a los decretos aprobados, que por parte de la Junta de Andalucía, desde la fecha del 11 de marzo, se han aprobado hasta 30 decretos, pasando a destacar por su importancia, en primer lugar, el decreto 81/2025, de 12 de marzo. En virtud de este decreto, pues se crean los registros y consejos de mediación en Andalucía, que tienen una gran importancia práctica tanto en el ámbito civil como en el ámbito mercantil.
Se establecen criterios de formación, acreditación y control para los distintos miembros que intervengan en las instituciones mediadoras y también se constituye el denominado Consejo Asesor de Mediación, como señala la parte final del nombre del decreto, que tiene una serie de funciones tanto de consulta como de propuesta y evaluación de las políticas públicas en esta materia. Básicamente lo que pretende el decreto es descargar el sistema judicial regulando y recogiendo de manera legal, en este caso, un sistema alternativo de resolución de conflictos, que es así como precisamente se señala en el ámbito comunitario. En virtud de la Ley 5/2012 se transpuso ya a nuestro ordenamiento jurídico las distintas directivas comunitarias que impulsaban en nuestro país y a cada una de las comunidades autónomas a que se aprobaran medidas que regularan estas Alternative Dispute Resolution, que son medidas alternativas de resolución de conflictos, y mediante este decreto pues se refuerza este ámbito, este marco institucional de desarrollo del diálogo que al fin y al cabo pues lo que pretende es la pacificación social y la reducción al máximo de los conflictos. En segundo lugar, el decreto 87/2025 de 26 de marzo aprueba el Reglamento Taurino de Andalucía. En cuanto al Reglamento Taurino de Andalucía, señalar que regula de una forma mucho más detallada las distintas celebraciones taurinas que pueden darse, como corridas, festejos populares y espectáculos relacionados. Se actualiza el marco anterior, reforzando las medidas de seguridad, tanto por parte de la Administración Pública, que deben de cumplirse en cualquiera de estos espectáculos taurinos, como por parte de los distintos operadores privados que participan en la celebración de tales actividades. Se establecen mecanismos de control administrativo más rígidos que los que había anteriormente, así como una serie de disposiciones sancionadoras que son más severas y que regulan con mayor detalle pues, el perseguido bienestar animal que tiene que garantizarse en dicho espectáculo, así como un equilibrio entre la protección del patrimonio cultural y este bienestar animal al que nos estamos refiriendo. En tercer lugar, el decreto 90/2025, por el que se desarrolla la Ley 10/2018, Audiovisual de Andalucía. Mediante este decreto se recogen distintos aspectos y se desarrolla la Ley Audiovisual de Andalucía, principalmente en materia de producción, distribución y contenido. En cuanto al régimen audiovisual en nuestra comunidad autónoma, se regulan los requisitos para que se perciban subvenciones en estas materias, así como una serie de incentivos fiscales, y se impone una mayor obligatoriedad en cuanto al registro de productoras audiovisuales que vayan a ejercer su actividad en el ámbito territorial de Andalucía. Se refuerza el papel de la Radiotelevisión Andaluza y del Consejo Audiovisual de Andalucía como órganos supervisores del contenido audiovisual en nuestra comunidad autónoma, y se promueve el uso del andaluz en los distintos contenidos, así como el acceso universal y la diversidad cultural. El decreto 96/2025 crea y regula los premios Andalucía de fundaciones. Mediante estos premios se trata de instrumentar, así como de premiar las distintas fundaciones del ámbito civil que realizan a cualquier tipo de actividad que colabore con el desarrollo de políticas públicas andaluzas. Se realiza en este caso una colaboración entre la Junta de Andalucía y el tejido fundacional, incentivando la innovación social en esta serie de materias, y se establecen las distintas categorías de premios que existirán en cuanto a estos premios Andalucía de fundaciones, así como los criterios de valoración, el jurado, la periodicidad de los premios, que en virtud de la regulación que tiene el decreto, estos premios serán de carácter anual, y básicamente pues mediante esta norma se supone un instrumento mediante el que se da un reconocimiento público al trabajo social, cultural y educativo de este tercer sector que suponen las fundaciones en nuestra comunidad autónoma. Y por último, pues el decreto 101/2025 de 14 de mayo, que no merece mayor detenimiento, simplemente el decreto mediante el que se aprueba el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026. Es un decreto, lógicamente, de carácter anual, que tiene una aplicación directa, y pues se aprueba tal calendario oficial definiendo cuáles son las festividades de carácter autonómico, respetando los festivos tanto de ámbito nacional como de ámbito local, y se sigue permitiendo a cada una de las entidades locales que, en virtud de las tradiciones en cada uno de los lugares, pues hay dos festivos que son de carácter local en virtud como decimos, de las tradiciones de cada lugar. Y por último pasamos al ámbito de las novedades legislativas comunitarias. Aquí distinguimos 4 categorías distintas en cuanto a, en primer lugar, los reglamentos, a continuación directivas, decisiones y recomendaciones. Lógicamente tienen más importancia los reglamentos. En primer lugar, vemos el reglamento 2025/783, por el que se establecen derechos de aduana adicionales sobre las importaciones de determinados productos originarios de los Estados Unidos de América, ¿vale? En este caso, este reglamento tiene una correlación directa con el Real Decreto Ley que veíamos anteriormente.
Esta medida, pues, como ya comentaba anteriormente, supone una respuesta coral por parte de las instituciones comunitarias al aumento de tensiones comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Se establecen una serie de medidas que tratan de proteger y de garantizar el mercado que tendrán los productos que se producen en el mercado comunitario, y trata de combatir lo que se considera que son prácticas desleales o discriminatorias. En este caso, el reglamento es interesante porque especifica concretamente a qué productos están sujetos a aranceles más altos, pero no señala aranceles de forma específica, puesto que como parece que es una tensión que va y viene, afloja y aprieta, se señala que mediante qué mecanismos de revisión se podrá revisar los aranceles que tenga impuesto cada producto, y de forma con una periodicidad mensual se actualizarán los aranceles que tengan cada uno de los productos que sean objeto de importación y que sean originarios de Estados Unidos. En segundo lugar, el reglamento de ejecución 2025/631, relativo a la participación de Bielorrusia en cuanto a la participación de este país en la agresión rusa de Ucrania contra Ucrania. En este sentido, se establecen una serie de sanciones económicas, limitaciones en las relaciones comerciales, así como restricciones al acceso de la tecnología de forma similar a las restricciones que se aplicaban a la Federación Rusa, en virtud de las pruebas fehacientes de las que gozan los órganos comunitarios, de la participación que está teniendo este país, que está teniendo Bielorrusia en cuanto a la agresión rusa en Ucrania. Sí, como decimos, forma parte de la estrategia diplomática y económica de la Unión Europea, que se utiliza para presionar a distintos países que apoyen acciones militares ilegales, y supone, según señala el propio reglamento, el reforzar el compromiso europeo con la paz y con la legalidad internacional. A continuación, el reglamento 2025/806 de la Comisión, en el que se establece el cierre de las pesquerías de marlín azul en el Océano Atlántico para los buques que enarbolan pabellón de España. En este sentido, señalar que se regula concretamente la actividad de las pesquerías de marlín azul en el Océano Atlántico, limitando la captura de esta especie para los buques de pabellón español. Esta medida, pues, busca proteger la biodiversidad marina y prevenir la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Es una medida que es coherente en cuanto a las cuotas que se establecen con la política pesquera común. Y en este sentido, señalar que lo que se pretende por parte de los órganos comunitarios, así como lo que persiguen las distintas herramientas, como señalamos, de la política pesquera común, pues es básicamente fomentar una pesca más sostenible, responsable y respetuosa con un medio que es especialmente frágil, que es especialmente vulnerable, como son los medios ambientales marinos. A continuación, el reglamento de ejecución 2025/886, en cuanto a medidas restrictivas con los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros. En este sentido, señalar que se establece, igual que veíamos anteriormente, en cuanto a la respuesta coral respecto a la situación de la guerra comercial con los Estados Unidos, se intenta dar una respuesta unitaria por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea a los ciberataques que están proliferando en los últimos tiempos. Se trata de proteger de los ataques informáticos, ya sea mediante acciones estatales o mediante grupos que tienen cualquier tipo de vinculación con algún Estado, los ataques informáticos a infraestructuras críticas, a las instituciones o a los procesos democráticos. Y podemos citar en concreto el reglamento cuando se aprueba. Este reglamento de ejecución menciona la casuística que se dio en Rumanía cuando tuvieron que repetirse las últimas elecciones democráticas que hubo porque se había comprobado que se había producido una interferencia en el proceso democrático en tales elecciones de distintos hackers vinculados a Rusia. Y por último, el reglamento 2025/925, relativo a un instrumento para el desarrollo y el crecimiento de las regiones fronterizas. En este caso, esta herramienta se utiliza para fomentar el desarrollo regional dentro de las regiones fronterizas de los Estados miembros, pero que constituyan frontera con los distintos Estados miembros de la Unión Europea, por lo que en nuestro país únicamente se referiría a la parte que confluye con Portugal y la parte de los Pirineos franceses, ¿vale? Porque cuando ves el reglamento, al ver regiones fronterizas, puede dar la impresión de que también con el sur de Europa, pero este reglamento está circunscrito a ese desarrollo y crecimiento entre esas regiones fronterizas, entre las que constituyen frontera entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea, y se trata de fomentar y de dar un mayor desarrollo a la cohesión, principalmente mediante el transporte, así como mediante la innovación territorial, el intercambio cultural y la integración económica de estas regiones. Se espera, mediante la aplicación de este reglamento, que tenga un impacto positivo en la cohesión territorial y en la reducción del desequilibrio que existe económicamente entre las regiones centrales de los Estados miembros de la Unión Europea y las regiones periféricas. Y en cuanto a las directivas, decisiones y recomendaciones, aquí no hemos entrado en detalle en cada una de ellas, simplemente señalar
respecto a las directivas, que desde el 11 de marzo de 2025 se han aprobado 5 directivas comunitarias. Principalmente tratan sobre cuestiones relacionadas con la fiscalidad y la aplicación práctica que se hace de esos reglamentos que veíamos anteriormente. Pretenden introducir medidas contra la denominada segunda directiva planificación fiscal agresiva por parte de grandes empresas multinacionales y tratan de fomentar la transparencia mediante la transparencia de la información fiscal, garantizando que las herramientas que tienen los distintos Estados miembros para compartir de manera automática los datos fiscales, pues funcione de forma adecuada. Las decisiones, se han adoptado 136 decisiones comunitarias desde las últimas jornadas que celebramos y en este caso, pues como bien sabéis, es una herramienta que se utiliza por parte de las instituciones comunitarias y están dirigidas de manera concreta, ya sea a una persona, a una empresa o a una entidad o estado, ¿vale? Principalmente están referidas a la autorización de concentraciones empresariales, estas decisiones que han sido objeto de aprobación, y también se refieren a la financiación europea, a distintos apoyos estratégicos, mientras que también hay muchas de ellas que son decisiones de ejecución mediante las que se imponen sanciones porque se hayan incumplido principalmente las medidas que veíamos de prohibición de comercio en cuanto a ciertas materias y en cuanto a ciertas tecnologías, tanto con Rusia como ya desde la aprobación del reglamento anterior con Bielorrusia. Y por último, se han aprobado 5 recomendaciones comunitarias, que en este caso están principalmente circunscritas a asuntos educativos, asuntos comerciales y asuntos de movilidad. Los asuntos, las recomendaciones educativas básicamente se refieren a la digitalización del aprendizaje y a distintas medidas que se recomiendan a los Estados miembros que adopten en cuanto a la digitalización de las administraciones educativas para el fomento de la administración educativa electrónica, se señalan por las recomendaciones, y en cuanto a las medidas comerciales y de movilidad, pues van en la línea de ese reglamento que veíamos anteriormente de las regiones transfronterizas dentro de los propios Estados miembros de la Unión Europea, para que se coordine por parte de cada uno de los Estados miembros que sean objeto de aplicación de estos reglamentos, pues esa reforma, pero sin imponerla de manera obligatoria. Y con esto pasamos ya a la jurisprudencia más reciente, los últimos pronunciamientos que hemos recibido de los distintos tribunales. Comenzamos por los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Como recogemos, desde el 11 de marzo de 2025, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en 57 sentencias y en 12 autos. Y pasamos a exponer las más importantes. En primer lugar, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, número 111-2025, de 12 de mayo. En este caso nos encontramos ante la casuística de la sentencia, sobre la que trata es la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación, y básicamente la cuestión litigiosa sobre la que trata es una cuestión que ya ha sido ampliamente conocida por el Tribunal Constitucional, y en concreto lo que hace es aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional 140-2024 del año pasado en cuanto a que se omite la posibilidad de las madres biológicas de familias monoparentales que trabajan por cuenta ajena de poder ampliar su permiso por nacimiento, disfrutando del permiso que correspondería al otro progenitor en caso de existir. Existen, de las 57 sentencias que se han pronunciado desde marzo de 2025, como decimos, casi 20-25 sentencias son en la aplicación concreta de esta sentencia del Tribunal Constitucional 140/2024, declarando la situación inconstitucional de la denegación de ese permiso en el ámbito de las familias monoparentales. En segundo lugar, la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional número 117/2025, de 13 de mayo. En esta sentencia se analizaba la cuestión litigiosa, trataba de la contraposición de los derechos de libertad de expresión y derechos de creación artística con el derecho a la intimidad y al honor de la víctima, ¿vale? Y la cuestión sobre qué trataba. Pues trataba que se creó creo que fueron durante 4 o 5 días, una especie de free tour denominado el Tour de la Manada, por donde en Pamplona se acudía a los distintos sitios donde tuvieron lugar los hechos que conocéis del proceso judicial denominado La Manada. En primera instancia se señaló que se vulneraba el derecho de honor de la víctima, el derecho de intimidad. La audiencia provincial confirmó tal resolución, y el Tribunal Constitucional ha señalado que tales resoluciones judiciales vulneran ese derecho a la libertad de expresión y ese derecho a la libertad de creación artística, y que son compatibles tales actuaciones con esa libertad que se ampara en la libertad de expresión y la libertad de creación artística para realizar tales actividades. Y, por último, la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional
número 96/2025, de 9 de abril, que en este caso es dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 4926/2024, que fue interpuesto por el presidente del Gobierno contra la ley de la protección de la diversidad sexual de la Comunidad de Madrid. Y aquí, en este caso, la cuestión litigiosa era que esta ley de la Comunidad de Madrid no recogía como posible interesado en los procedimientos sancionadores a las distintas asociaciones y agrupaciones titulares de intereses legítimos colectivos, en el artículo 16.1. Se interpone este recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional confirma la nulidad de este precepto legal autonómico, señalando que en virtud de las distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico tienen derecho tales asociaciones y tales agrupaciones a poder formar parte de los procedimientos y tienen derecho a que se reconozca su condición de interesado en esta clase de procedimientos. Pasamos a continuación a los distintos pronunciamientos del Tribunal Supremo. Y aquí he puesto un poquito más de texto en estas dos diapositivas, pero ha sido de forma consciente porque creo que es una cuestión que va a interesar a muchos de los que estáis viendo esta ponencia. En primer lugar, la sentencia número 547/2025 de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de 12 de mayo del año 2025. En este caso, el Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación que fue interpuesto por un ciudadano al que se le inadmite un recurso contencioso administrativo por extemporáneo, al no haber presentado en plazo una demanda contra una resolución de reintegro de la Administración de la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Dónde gira la cuestión litigiosa? Pues gira en torno a la interpretación del artículo 16.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y me consta, al menos en la provincia de Jaén, y me consta que en otras provincias también es así, que es una cuestión problemática para las distintas comisiones de asistencia jurídica gratuita, que en este caso la Sala considera que cuando no consta la fecha de solicitud del beneficio ni la notificación de que se ha designado abogado de oficio, el plazo para recurrir debe computarse desde la primera actuación procesal efectiva por parte del abogado. ¿Vale? Mediante esta interpretación, el Tribunal Supremo protege el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que reconoce el artículo 24 de la Constitución, y aplica el principio de proacciones, que exige que se eviten distintos formalismos, que en el caso de que estos formalismos fueran excesivos, pues pudieran impedir el efectivo acceso a la justicia por parte de cualquier ciudadano. Y, en segundo lugar, la sentencia número 545/2025 de la sección tercera también de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 9 de mayo de 2025. En ella, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura frente a la sentencia que avaló los pliegos de licitación de un contrato público, pero sin respetar el porcentaje mínimo de valoración en cuanto a la calidad que es exigida por la ley. En este caso, lo que señala el Tribunal Supremo es que los servicios de arquitectura, en virtud de la disposición adicional 41 de la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la consideración de prestaciones de carácter intelectual. Por tanto, ello implica que los criterios de calidad deben representar al menos el 51% de la puntuación en los procesos de adjudicación, tal y como señala el artículo 145 de la Ley de Contratos. Entonces, rechaza que sea necesario que estas prestaciones sean innovadoras o originales para tener tal consideración de prestaciones de carácter intelectual. Y, por tanto, se anula tal licitación, señalando que, efectivamente, la aprobación de tales pliegos en cuanto a la licitación de tal contrato, pues no cumplía con las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público. Y aquí vemos otras tres sentencias del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo. La primera de ellas, la 480/2025, de la sección tercera, igualmente vinculado con la contratación administrativa, igualmente vinculado con el tema arquitectónico. Pero en este caso, lo que se impugna por parte del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y La Mancha es una licitación que contemplaba la división en 2 lotes para las obras de un centro educativo, y se distinguía, por una parte, el proyecto arquitectónico principal asignado a un arquitecto y, en otro lote, a un arquitecto técnico que realizara una serie de mediciones, el presupuesto y el estudio de seguridad y salud. El colegio entendía que ello vulneraba la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la división en lotes, en cuanto a lo que se señala respecto a la división en lotes en los distintos preceptos de la Ley de Contratos. Y, sin embargo, el Tribunal Supremo concluye que, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, así como a la Ley de Ordenación de la Edificación, esta división en 2 lotes es válida siempre que se garantice la coordinación entre ambos profesionales y que no se comprometa la unidad funcional del proyecto, como precisamente ocurría en el presente caso. Entonces, pues se señala que incluso que es beneficioso porque mediante esta serie de medidas pues se fomenta la participación de más participantes en el proceso de contratación pública. La segunda de las sentencias del Tribunal Supremo, número 449/2025, igualmente de la sección tercera,
de 10 de abril de 2025. En este caso, trata de un procedimiento judicial que tuvo lugar aquí en Andalucía y el Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación que fue interpuesto por parte de la Junta de Andalucía contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que estimó parcialmente la demanda de BCM Gestión de Servicios SL por impago de servicios de limpieza en centros del espacio natural de Doñana. En este caso, la cuestión litigiosa gira sobre el plazo que tiene que transcurrir para que la inactividad administrativa sea impugnable, sea residenciable ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y aquí donde está la cuestión litigiosa propiamente dicha. La empresa consideraba que debía aplicarse el plazo de un mes, que es el que establece el artículo 199 de la Ley de Contratos para el pago a subcontratistas, mientras que la posición de la Administración Autonómica era que tenía que aplicarse la regla general del plazo de 3 meses para que una inactividad sea residenciable ante la jurisdicción contencioso administrativa en virtud del artículo 29.1 de la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa. Pues bien, el Tribunal Supremo confirma que debe prevalecer la norma especial, en este caso la norma de la contratación administrativa, que establece el plazo de un mes, considerando que ésta responde a la finalidad de garantizar mecanismos ágiles y eficaces para garantizar el cobro de estos contratistas. E igualmente apoya esta decisión el Tribunal Supremo en la interpretación sistemática, teleológica y conforme con la normativa europea contra la morosidad, mencionando expresamente la Directiva 2000/35 y 2011/7, que exige que los procedimientos en cuanto a la contratación pública sean procedimientos eficaces y ágiles y que en todo caso trata de contrarrestar la posibilidad de cualquier tipo de impago o retraso en el pago por parte de la administración pública. Por tanto, la conclusión: se confirma la sentencia del TSJ y se fija la postura clara de que en las reclamaciones de deudas contractuales frente a la Administración el plazo para considerar producida la inactividad, como decimos, es de un mes y no de 3. Y por último, la sentencia número 614/2025 de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de 22 de mayo del 2025. En este caso, el Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación interpuesto por la Administración del Principado de Asturias contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula una convocatoria de bolsa de trabajo para asesores digitales. Aquí la cuestión litigiosa y lo que analiza el Tribunal Supremo en su sentencia es analizar si se puede nombrar personal interino a unas personas para una serie de funciones que no están previstas en cuerpos ya existentes, recogidos en la RPT. Esto ya había sido anteriormente analizado por el Tribunal Supremo, pero aquí la casuística especial que se daba es que era para una serie de programas temporales, que era lo que argumentaba la Administración Autonómica del Principado de Asturias. Igualmente, el Tribunal Supremo señala que tal interpretación no es conforme con la ley, con las leyes de función pública de nuestro país, y confirma la sentencia del TSJ, anulando, por tanto, la convocatoria, en este caso, por ser contraria a derecho y señalando que, como decimos, no se pueden crear perfiles funcionales nuevos sin que tengan el respaldo legal correspondiente, aun cuando sean simplemente para programas temporales. Y una vez expuesto esto, vamos a simplemente por continuar con el hilo conductor de la exposición que hubo en marzo de 2025, que realizó mi compañero Jorge en cuanto a la problemática de los órganos colegiados y revisando distintas sentencias y jurisprudencia del ámbito comunitario, señalar y destacar esta sentencia del Tribunal General de la Unión Europea del 12 de marzo de 2025, justamente un día después de la ponencia anterior, y en ella lo que se analiza es, por parte del Tribunal General de la Unión Europea, es en un supuesto donde un órgano colegiado, en este caso un órgano administrativo colegiado, realiza un procedimiento sancionador, pero con carácter interno, que de hecho es en el propio Parlamento Europeo, donde había una eurodiputada que había sido denunciada por acoso por un asesor. En este caso señala el Tribunal General de la Unión Europea, aun matizando que tal sentencia se refiere únicamente al ámbito especial que supone el Parlamento Europeo, que aun cuando sea con efectos internos, tal procedimiento sancionador pues tiene que tener transparencia en la gestión de pruebas, la igualdad efectiva entre las partes, así como el derecho a una defensa plena, incluida la posible asistencia letrada que lo solicitó la eurodiputada y no se le concedió por parte de la Comisión Sancionadora del Parlamento Europeo. Y pasamos ya a la cuestión principal de la presente ponencia, que es el análisis de la incidencia práctica de la Ley 5/2023. La Ley 5/2023, como bien señalábamos al inicio de esta exposición, pues supone un hito normativo en el ordenamiento jurídico autonómico y el objetivo primordial que tiene pues es la modernización y la racionalización en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía del empleo público.
incluye una serie de modificaciones que vamos a analizar ahora de forma pormenorizada, así como la aplicación práctica que estas modificaciones suponen y claramente a nivel jurídico pues supone una mayor seguridad y una mayor regulación por parte de la administración pública en cuanto a la gestión del empleo público y en cuanto a la gestión de lo que se denomina el concepto jurídico, ¿no?, de función pública. Vamos a ver tres ideas rápida en cuanto a la aprobación de esta Ley 5/2023 y ya entramos en las distintas modificaciones de aplicación práctica que tiene. La Ley 5/2023 supone una mejora en cuanto a la eficiencia administrativa. Como señalamos, busca optimizar procesos administrativos, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Y en este caso podemos remitirnos a lo dispuesto en el artículo 89, cuando recoge los objetivos de planificación, estableciendo que la planificación de los recursos humanos tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficiencia y eficacia en la acción pública, en la prestación de los servicios y en la utilización de los recursos económicos, personales, materiales y tecnológicos disponibles, mediante una dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, gestión, formación, motivación, promoción profesional y movilidad. El segundo de los principios que vamos a señalar en cuanto a esta Ley 5/2023 es que trata de garantizar la transparencia en la gestión pública, supone uno de los pilares, que es la promoción de prácticas que aseguran la transparencia total en todas las acciones que realice la administración pública en el ámbito del empleo público, fortaleciendo, por tanto, la necesaria confianza ciudadana. En este sentido, podemos referirnos al artículo 5 en cuanto a la transparencia y este derecho de acceso a la información, estableciéndose que a las administraciones públicas, incluido en el ámbito de aplicación de esta ley, y a sus entidades instrumentales les resultarán de aplicación las obligaciones de publicidad activa que se contienen en la normativa estatal, tanto de carácter básico como en la legislación autonómica respecto a tal normativa de acceso a la información y transparencia. Y por último, supone la Ley 5/2023 distintos aspectos novedosos en cuanto a tratar de promover la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo público. Mediante la Ley 5/2023 se tratan de eliminar cualquier tipo de barrera y asegurar que todos los ciudadanos tengan un acceso igualitario a oportunidades en el ámbito del empleo público. Y aquí podemos remitirnos a los artículos 181 y 182 en cuanto a la formación en igualdad y los planes de igualdad que deberán ser objeto de aplicación para garantizar la igualdad en cuanto al acceso al empleo público y tal ejercicio entre hombres y mujeres y que tal igualdad sea real y efectiva. Y pasamos ya así a los principales cambios que se introducen por parte de la Ley 5/2023. Comenzamos por el novedoso modelo de carrera y promoción profesional, concretamente los artículos 52 a 58. En este caso, la Ley 5/2023 pues, introduce un marco jurídico renovado para esta progresión profesional de los empleados públicos, buscando modernizar y dinamizar su trayectoria dentro de la Administración. Es importante en esta evolución dedicarnos a exponer la denominada carrera horizontal, concretamente artículos 52 a 55 de la Ley de Función Pública, en el que se establece un modelo innovador que reconoce el desarrollo y desempeño individual a través de un sistema de tramos, sin la necesidad de que se cambie de puesto de trabajo por parte del funcionario. Este sistema está basado en criterios objetivos, tales como la trayectoria, la formación o la evaluación del desempeño, que analizaremos a continuación. Igualmente se mantiene la carrera vertical, artículo 56, que está tradicionalmente ligada al ascenso en la estructura administrativa para puestos de trabajo de una mayor responsabilidad. Igualmente se potencia la promoción interna, artículos 57 y 58, facilitando el acceso tanto a otros cuerpos como a especialidades concretas dentro del cuerpo de origen del funcionario y estableciendo un mínimo de plazas que se reservará en las ofertas de empleo público, así como una serie de incentivos que tratan de potenciar y de dinamizar esa promoción interna por parte de los funcionarios. En segundo lugar, la Ley 5/2023 lucha contra la temporalidad. Podemos citar, entre otros, el artículo 115, la disposición transitoria novena. Lógicamente, uno de los objetivos que tiene la Administración Pública de la Junta de Andalucía pues, es erradicar esa situación de temporalidad, ¿no?, que tanto se reproduce no solo en la Administración autonómica, sino en todas las administraciones públicas de nuestro país y que ha sido objeto de distintos reproches por parte de las instituciones comunitarias. En este sentido, señalar que mediante la Ley 5/2023 pues, se busca racionalizar y estabilizar las plantillas, siendo fundamental en esta función la oferta de empleo público. Igualmente, como decíamos anteriormente, se prioriza la promoción interna y se establecen una serie de límites claros para la duración de los nombramientos del personal interino, así como los contratos del personal laboral que tenga ámbito temporal.
Igualmente, se reconoce explícitamente el derecho a la carrera horizontal del personal funcionario interino, lo que no implica la fijeza de estos trabajadores, sino que lo que hace es mitigar algunas de las desventajas que tienen estos trabajadores en situación con los funcionarios de carrera y trata de fomentar el desarrollo de las competencias que tienen dentro de la administración pública. En tercer lugar, como anticipábamos anteriormente, la efectiva evaluación del desempeño, artículos 59 a 62 de la Ley de Función Pública. En este caso, la evaluación del desempeño pues, supone un eje fundamental y supone un soplo de aire fresco en cuanto a la modernización y la mejora continua de la administración pública. Este procedimiento mide no solo la conducta profesional, sino también el rendimiento y la eficiencia y calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Se busca, por tanto, garantizar la transparencia, objetividad y fiabilidad en esta materia, así como la no discriminación sin que exista la no discriminación injustificada mediante la valoración profesional. Igualmente, tenemos que vincular esta evaluación del desempeño con la carrera horizontal a la que anteriormente hacíamos referencia. E igualmente, la ley contempla no solo la evaluación del desempeño desde un punto de vista positivo, sino también desde un punto de vista negativo, estableciendo distintos programas específicos para, en el caso de que la evaluación del desempeño no sea la adecuada, tratar de corregir tales deficiencias en la prestación de los servicios por parte de un funcionario en relación con el servicio que presta a la administración pública. En cuarto lugar, la Ley 5/2023 recoge una provisión de puestos de trabajo más transparente. Artículos 123 a 128 se refieren a la provisión de puestos de trabajo y a la aplicación práctica de estos sistemas de provisión. En concreto, lo que pretende la Ley 5/2023 es la transparencia y objetividad en la provisión de cualquier puesto de trabajo dentro de la administración pública y se cimenta sobre los exigidos principios por parte de la legislación estatal básica de igualdad, mérito, capacidad y, crucialmente, la publicidad, en cuanto a garantizar que los procedimientos de acceso pues, se desarrollen bajo un escrutinio claro y que tengan la máxima y que exista la situación de igualdad real y efectiva, como decíamos anteriormente, en cuanto al acceso de cualquier puesto de trabajo de ámbito público. Esta vocación por la transparencia se manifiesta en la exigencia de convocatorias públicas, ¿vale? Que se refuerza, así como las distintas informaciones que serán objeto de regulación en tal convocatoria pública para los puestos de trabajo que sean objeto de convocatoria. Igualmente se refuerza y se regula con mayor detalle estos órganos colegiados técnicos que decidirán en cada uno de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo la valoración de cada aspirante. En resumen, la Ley 5/2023 en esta materia articula un sistema que trata de garantizar y de primar la máxima objetividad posible en relación con la confianza en la gestión del empleo público de Andalucía. En quinto lugar, en cuanto a los derechos digitales y flexibilidad laboral, y sí que seguramente de las 10 novedades y aplicaciones prácticas que vamos a ver puede ser que sea de las más importantes, teniendo en cuenta que la ley anterior de función pública era del año 1985. En este caso, los artículos 35 a 37 regulan, reconocen e impulsan una serie de derechos digitales y de flexibilidad laboral en el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía. Esta ley subraya la importancia de la conciliación de la vida profesional y familiar y de manera crucial recoge un concepto jurídico novedoso hasta la aprobación de esta ley 5/2023, que es el derecho a la desconexión digital. Supone un avance significativo para proteger el tiempo de descanso y del personal al servicio de la Junta de Andalucía y trata de fomentar una cultura de trabajo saludable. Igualmente, para garantizar esta flexibilidad y para garantizar esta conciliación de la vida familiar y laboral, es importante la figura del teletrabajo, que se recoge en el artículo 37 como una modalidad de prestación de servicios que es compatible con la modalidad presencial y que es, en todo caso, de carácter voluntario y reversible. Igualmente, el artículo 36 recoge con mayor detalle el establecimiento de jornadas dentro de la administración autonómica a tiempo parcial, ello siempre bajo negociación colectiva. En sexto lugar, en cuanto a la regulación de las retribuciones y los complementos, la Ley 5/2023 supone igualmente unas mejoras sustanciales en cuanto a la regulación de las retribuciones y los complementos, con el claro objetivo de modernizar estas materias y hacer el sistema mucho más equitativo en cuanto a la aplicación de los distintos principios en relación con la clasificación de las distintas retribuciones. Se distingue entre retribuciones básicas y retribuciones complementarias y la ley es innovadora al vincular de forma explícita en cuanto al sistema retributivo, al vincular
Una parte en cuanto a la evaluación del desempeño y una parte igualmente en cuanto al avance en la carrera horizontal a la que nos referíamos anteriormente, pues en este caso también tendría una repercusión en las retribuciones tal y como tiene recogido la Ley 5/2023. En séptimo lugar, encontramos una nueva clasificación del personal al servicio de la Junta de Andalucía, concretamente en el artículo 12 se realiza una clasificación del personal mucho más detallada, exhaustiva y mucho más estructurada en cuanto al personal que está al servicio de la Administración Autonómica, distinguiéndose entre el personal funcionario de carrera, el personal funcionario interino, el personal laboral, ya sea fijo, indefinido o temporal, el personal eventual y una figura novedosa que es el personal directivo público profesional. ¿Qué es lo que aporta esta nueva clasificación del personal? Esta nueva clasificación profesional, pues lo que aporta es una mayor seguridad jurídica en cuanto al vínculo que tiene cualquier empleado público con la administración, así como todo lo que ello repercute en cuanto a los derechos y deberes que tiene inherentes con la administración por tal relación jurídica. Igualmente, en cuanto a la clasificación del personal, tenemos que citar que se pretende por parte de la Ley 5/2023, poniéndolo en relación con el anterior objetivo, esta reducción de la temporalidad a largo plazo en cuanto a los trabajadores públicos. En octavo lugar, la formación continuada y planificada. La Ley 5/2023 supone una mejora en cuanto a la formación continua y planificada del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. Supone un deber esencial adaptar los distintos requerimientos que se hace por parte de los trabajadores públicos a los programas de formación que se dan. Una formación que, según la Ley 5/2023, tiene que ser, en todo caso, como recoge la diapositiva, continua y planificada. Y en este caso se promueve la evaluación y la evolución de programas formativos que tratan de garantizar la eficacia y la adecuación de los conocimientos que tienen los funcionarios públicos, los empleados de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los distintos retos que se vislumbran en el futuro, principalmente en cuanto a esa formación continuada, esos cursos de perfeccionamiento, en relación principalmente con lo que más importancia presenta en relación con la administración tecnológica y con la electronización y la formación en dicha materia, para que la función de cada uno de los empleados públicos sea más eficaz y eficiente. Y por último, señalar que esta Ley 5/2023 representa un avance significativo en cuanto a clarificar a quién se aplica la norma, porque estamos viendo la cuestión material de qué es la norma, pero también tenemos que plantearnos a qué órgano se aplica la norma, porque parece claro la Administración de la Junta de Andalucía, pero la Ley 5/2023 regula con detalle el ámbito subjetivo que recoge la aplicación de esta norma, a diferencia de la Ley 6/1985, que se entendía de forma genérica a la Administración de la Junta de Andalucía de forma primordial. En este caso, el artículo 2 de la Ley 5/2023 detalla y explicita de manera concreta el personal al que se aplica la presente Ley de Función Pública de Andalucía, estableciendo con ello una mayor coherencia y uniformidad en el ámbito del ordenamiento jurídico de la función pública de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, dotando de mayor seguridad jurídica a cualquier persona que tenga una relación laboral con la Administración. Y por último, otra de las cuestiones más novedosas de esta Ley 5/2023 es la figura del personal directivo público profesional. Título segundo de la ley, artículos 19 a 27, supone en este caso una regulación innovadora y exhaustiva de esta dirección público profesional, marcando una clara diferencia en este caso con la Ley 6/1985, en el que únicamente se mencionaba, pero no se le daba la importancia y no se dotaba de toda la regulación explícita que tiene en esta Ley 5/2023. El concepto de personal directivo público profesional se recoge con detalle en esta Ley 5/2023, así como se especifica con detalle sus funciones y, lo más importante, se establece un procedimiento de acceso y nombramiento basado en los principios de mérito, capacidad e idoneidad, superando la mera discrecionalidad política. Por lo tanto, esta profunda transformación busca despolitizar la cúpula administrativa y realizar una serie de modificaciones en los que se tengan en cuenta los distintos sistemas de evaluación del mérito y del desempeño. Y es obligado que nos refiramos, hablando de la Ley 5/2023, en cuanto a la Ley de Función Pública de la Junta de Andalucía, pues es obligado la referencia al Decreto 51/2025, de 24 de febrero, que es mediante el cual se regula la planificación y ordenación del empleo público
y el ingreso, promoción interna y provisión de puestos de trabajo del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía. ¿Vale? Esta norma, que es muy novedosa, que es del 24 de febrero del año 2025, es una norma clave para entender cómo se organiza el empleo público dentro de la Administración de la Junta de Andalucía y cuál es, pues, la regulación concreta, ¿no?, esa aplicación práctica efectiva que tiene la Ley 5/2023. Mediante este decreto, como establece su propio nombre, se regula la planificación, la ordenación, el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo, regulándose y suponiendo una importante actualización respecto al anterior decreto 2/2002, y ya ha sido un decreto actualizado y modernizado a todas las novedades que presenta la Ley 5/2023 que estamos estudiando. En concreto, el objetivo principal del decreto es garantizar una gestión eficiente, transparente e igualitaria del empleo público, e introduce, como decíamos, distintos enfoques actuales, pues que por el lapso temporal en que se aprobó el anterior decreto al que sustituye, pues no se concebía, tales como la digitalización, la conciliación de la vida personal y laboral, así como distintas cuestiones relacionadas con la perspectiva de género. Este decreto se organiza en un título preliminar donde se define el objeto, el ámbito de aplicación y los principios generales, y concretamente hay cinco títulos temáticos. El título primero, dedicado a la planificación y ordenación del empleo público; el título segundo, selección de personal funcionario; título tercero, promoción interna y carrera profesional; el título cuarto, en cuanto a la provisión de puestos de trabajo; y el título quinto, que recoge de forma detallada el régimen de los interinos y la provisión temporal de tal situación de interinidad. En cuanto a la planificación del empleo público, se establecen y se regulan con detalle una serie de instrumentos denominados planes estratégicos de recursos humanos para identificar las necesidades futuras, los perfiles claves que precisará la Administración de la Junta de Andalucía y distintos procesos de relevo generacional. En cuanto al ingreso en la función pública, lo que hace es dar desarrollo a los sistemas de provisión de puestos de trabajo que se recogen en los artículos 123 a 128 de la Ley 5/2023, dando una especial redacción, una redacción más extensa y más detallada en cuanto a los requisitos de publicidad y en cuanto a los requisitos del uso de medios electrónicos. En relación con los funcionarios interinos, como decimos, se limita y tienen que ser, en todo caso, temporales a las circunstancias que ya se señala desde hace años por la doctrina del Tribunal Supremo, y que después fue recogido en distintos textos legales, que la situación casuística que tiene que darse para que se permita tal situación de interinidad y, en todo caso, la limitación, el acote temporal que tiene tal situación de interinidad. En relación con la promoción interna, pues se refuerza, al igual que hacia la Ley 5/2023, se contempla igualmente la carrera horizontal, dándole un mayor detalle a la regulación que se hace por los artículos 52 y siguientes de la Ley 5/2023, y se introduce una serie, como decíamos, de mejoras sustanciales, y sobre todo podemos incluso concebirlas más que como conceptuales, mejoras generacionales, me atrevería a decir, porque, lógicamente, como decíamos, cuando se aprobó las normas anteriores de función pública no existía la situación, la realidad social que hay hoy día. Entonces, se hace un uso intensivo de las plataformas digitales para las convocatorias, notificaciones y gestión de méritos. En virtud de lo dispuesto en el decreto 51/2025, se refuerza la transparencia y trazabilidad en todo este proceso electrónico que tiene lugar en cuanto a la oferta de empleo público y en cuanto a la gestión de tales situaciones relacionadas con el empleo público, y se integra la posibilidad de impulsar procesos selectivos que tengan carácter, en todo caso, ágiles y que sean masivos, especialmente útiles para las situaciones de estabilización de los funcionarios interinos. Por tanto, este decreto 51/2025 es una pieza clave en el ordenamiento jurídico autonómico en cuanto a la materia conceptual de función pública, y, como decimos, pues aporta una gran seguridad jurídica y un desarrollo necesario en cuanto a las distintas previsiones que hemos enumerado en relación con la Ley 5/2023. A continuación, vamos a ver distintos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia en relación con esta Ley 5/2023 de función pública, y aquí sí que vamos a ver, pues, la aplicación práctica de la Ley de función pública que estamos analizando. Señalar que nos centramos únicamente en sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado aplicando la Ley 5/2023, y principalmente nos centramos en 3 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía número 114/2025, de 31 de enero de 2025,
En este caso nos encontramos ante un supuesto donde se anula el nombramiento de una funcionaria de la Administración de la Junta de Andalucía para un puesto de libre designación. Se le nombra a esta funcionaria, pero no tenía el carácter de funcionario de carrera de la Junta de Andalucía, sino que era funcionario de la Diputación Provincial. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en esta sentencia, aplica la Ley 5/2023 y concretamente el artículo 128.3 en cuanto a la condición de funcionario de carrera que proceda de otra administración pública y la disposición transitoria duodécima de dicha ley, que dispone que mientras no se actualice la RPT, la relación de puestos de trabajo, pues los puestos de libre designación podrán ser cubiertos con funcionarios de otra administración. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en esta cuestión, señala que esta previsión no elimina la exigencia de que dicha posibilidad figure expresamente recogida en la RPT, conforme ya ha señalado anteriormente en consolidada jurisprudencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en relación a lo cual sí que se ha pronunciado el Tribunal Supremo, no respecto a la Ley 5/2023, pero siendo una cuestión más que resuelta por nuestro alto tribunal en este sentido. Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía recuerda que este sistema de libre designación, aunque goza de discrecionalidad administrativa, pues debe en todo caso respetar los límites legales y reglamentarios. Y en consecuencia, pues confirmó la nulidad del nombramiento, desestimando los recursos de apelación que se interpusieron y reafirmándose en que solo se pueden acceder a puestos en la Junta de Andalucía funcionarios de otras administraciones, pero en el caso de que la RPT así lo prevea expresamente, incluso en el caso, como era este supuesto, de que se tratase de un puesto de libre designación. En segundo lugar, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, número 842/2024, del 23 de julio de 2024. En este caso nos encontramos ante el supuesto de una persona que había sido diputada en el Parlamento de Andalucía entre el año 2015 y 2022 y solicita en vía administrativa el complemento retributivo previsto para altos cargos tras su paso por el Parlamento. La administración que señalaba, la administración autonómica, pues la administración autonómica se opuso, sosteniendo que este complemento solo correspondía a quien cumplía de forma simultánea tres requisitos: ser funcionario de carrera, haber sido nombrado para uno de los altos cargos tasados en la ley 3/2005, así como haber sido formalmente declarado en situación de servicios especiales, ¿vale? Y aquí hacemos referencia a los distintos preceptos de la ley 5/2023 de función pública y en concreto los artículos 52.4 y 146, cuando se señala esa situación de personal interino en cuanto al derecho a la carrera horizontal en igualdad de condiciones respecto a un funcionario de carrera, así como a la situación administrativa de servicios especiales. ¿Qué es lo que señala en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía? Pues señala que la Ley 5/2023 sí que permite el acceso de interinos a situación de servicios especiales, como precisamente recoge el precitado artículo de esta ley, pero que requiere su declaración formal, sin la cual no se activa este derecho que existe al complemento al complemento retributivo de altos cargos. Por lo tanto, la denegación en este caso no se considera discriminatoria. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma y desestima el recurso de la actora, señalando que tal interpretación y aplicación de la Ley 5/2023 es conforme con sus previsiones y con la interpretación de la norma, señalando que se basa la decisión administrativa en la falta de un acto administrativo clave y no en la mera interinidad de la actora, que es lo que se señalaba para señalar que había sido objeto de discriminación. Y por último vamos a ver la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, número 775/2024, de 4 de julio de 2024, en el que se recoge el supuesto de un trabajador público que solicita el conservar su puesto de trabajo mediante lo que se denomina una doble adscripción tras haber promocionado a un cuerpo superior por el sistema de promoción interna. En este caso, el actor promocionó internamente al subgrupo A1 desde el anterior subgrupo A2 en el que se encontraba, y se señala que el área funcional, por parte del funcionario, se señala que el área funcional es una característica esencial, pero no un requisito de acceso para tales puestos. Mientras que por parte de la Junta de Andalucía se alega que el área funcional sí que es un dato esencial de ese puesto, que constituye como mínimo un requisito operativo que se señala expresamente en la disposición transitoria 13ª como fundamento para sostener la necesaria coherencia entre los distintos puestos de trabajo que están al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. Pues bien, aplicando la Ley 5/2023 de 7 de junio, aunque en este caso, en esta sentencia, con matices, puesto que se aplicó
y la convocatoria había sido anterior, pero se realiza una aplicación teleológica, una aplicación mediante interpretación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y se señala que la Ley 5/2023 efectivamente respalda expresamente esta exigencia, señalando que se otorga a dicho criterio un valor normativo que hasta entonces únicamente tenía soporte reglamentario y soporte jurisprudencial. Entonces, lo que realiza el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en este caso, mediante la aplicación práctica de la Ley 5/2023, mediante su interpretación en concreto en este supuesto, es señalar e interpretar, como decimos, el marco normativo vigente en el momento en que se produjo la convocatoria y el marco normativo posterior, para señalar que sí que existe coherencia en cuanto al argumentario de la Junta de Andalucía respecto a ese requisito de igualdad del área funcional del puesto de trabajo al que estaba escrito y el puesto funcionarial de destino, y, por tanto, reafirma y confirma como ajustada a derecho la actuación, en este caso, de la Administración autonómica, como decimos, al amparo de lo dispuesto en la disposición transitoria 13ª de la Ley 5/2023 de Función Pública de Andalucía. Bien, y aquí ya en este momento entramos en el apartado de conclusiones y perspectivas futuras. En virtud de todo lo señalado y por lo que ya conocía de la norma y por lo que he podido conocer con más profundidad tras preparar esta presentación, pues a mi juicio la Ley 5/2023 supone un avance significativo en el ámbito del ordenamiento jurídico autonómico en cuanto a la función pública, y supone una adaptación más novedosa respecto a los principios y exigencias que tiene la normativa autonómica en relación con los requisitos legales establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público. Supone esta Ley 5/2023 una adaptación con mayor detalle al contexto social, al contexto tecnológico y al contexto organizativo que nos encontramos en la sociedad actual, y es uno de los principales puntos fuertes, a mi juicio. Supone esta profesionalización y objetividad en la carrera administrativa, regulando con detalle estas situaciones tanto de carrera horizontal como de carrera vertical, y estas situaciones de promoción dentro de la función administrativa. Supone también una mayor equidad y transparencia en distintos aspectos, como decíamos, de la movilidad interna, de la movilidad y la gestión por competencia, y es igualmente novedoso y beneficioso este derecho del personal interino a la carrera horizontal, tratando, aunque se encuentra en situación de interinidad, de no dar lugar a situaciones discriminatorias que no tienen un amparo legal en nuestro ordenamiento jurídico. En resumen, a nuestro juicio, la Ley 5/2023 pues, supone un gran avance histórico en cuanto a la modernización, como decimos, de la función pública en nuestra comunidad autónoma, si bien pues, su eficacia dependerá de la implementación progresiva, coordinada y que, lógicamente, se encuentre suficientemente financiada y participada, no solo por las administraciones públicas, sino por los distintos agentes sociales y por los distintos miembros que componen pues, el propio personal público que se detalla en los artículos 2 y siguientes de la Ley 5/2023. Y aquí, en este punto, antes de entrar ya en las conclusiones finales, y como decía Pablo al comienzo de mi exposición, me encuentro en Jaén haciendo esta exposición, esta ponencia, y cuando me planteaba estas conclusiones y perspectivas futuras, ¿no? Y decía, la Ley de Función Pública, ¿qué grado de adaptación tendrá, de implementación en la Administración autonómica? Pues en Jaén estamos a 30 kilómetros de Baeza, que es donde Antonio Machado realizó funciones como profesor, y en este punto pues pasamos a citar una mítica frase que seguro que todos conocéis de Antonio Machado, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, a nuestro juicio, la implementación, la aplicación práctica y la eficacia real que tendrá esta Ley 5/2023 está vinculada al firme compromiso que tenemos que tener como administración pública para que se dé una implementación real y un desarrollo suficiente de la misma, y, lógicamente, en virtud de todo lo que hemos señalado, esta Ley 5/2023 pues, permitirá, en cuanto a las materias de empleo público, garantizar una gestión más eficiente, transparente y justa de los recursos que se señalan en cuanto a los distintos preceptos y principios que recogen el empleo público en la Ley 5/2023, favorecerá el acceso a oportunidades de manera más equitativa para todos los ciudadanos que pretendan acceder al empleo público, así como que pretendan promocionar dentro de la propia administración autonómica, y supondrá una gestión más eficaz de todos los recursos que se destinen a este fin que supone el empleo público dentro de la administración de la Junta de Andalucía. Ya con esto, pues estoy abierto a cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengáis.
Pues magnífica exposición, Miguel Ángel, un recorrido Sí, de la ley de función pública, una ley institucional, como tú bien hablabas, de tanta enjundia, de tanta artículo tan extenso, muy bien tocado todos los puntos. En ese firme compromiso por parte de la Administración Pública en su implementación y desarrollo, se está trabajando ya, como tú bien dices, el decreto de ingreso, ordenación, planificación, vamos, tiene un nombre muy extenso, se sí. publicó en febrero de este año y, como todos conocen, ya se está dando pasos para la aprobación del decreto de evaluación del desempeño, carrera horizontal y todo lo necesario, como para tú bien dices, trabajar en la línea que marca la ley. Pues, Alejandro, Cuéntame. tenemos alguna pregunta en el chat, ¿no? Sí, tenemos una por aquí. Comentan que si se va a tratar las novedades del régimen disciplinario de los empleados públicos. Sí, o sea, bueno, ¿lo ha preguntado ahora o lo escribió antes? Quedó de hace un rato, entonces, claro, no sé si a lo mejor ha quedado contestado o se ha tocado el tema. Vale, sí, o sea, bueno, lo que hemos visto cuando hemos visto las novedades de la ley de 5/2023, o sea, es que se le da una mayor flexibilidad y que se da una mayor regulación legal, ya no solo en la ley 5/2023, sino en el decreto 51/2025, a todas las cuestiones relacionadas con las cuestiones disciplinarias en relación con las distintas infracciones o situaciones en que puede incurrir cualquier funcionario público en el ejercicio de su cargo. Perfecto, pues la damos por respondida. Bueno, No sé qué. pongo porque salga también aquí. Lo que decía al comenzar la exposición, aquí está mi correo corporativo. Cualquier persona de los que haya visto la exposición, que me quiera comentar cualquier cosa que comentemos respecto a la ley de función pública o cualquiera de las sentencias, como sé que iba un poco rápido y a veces solo ponía el título, el número y el nombre, tengo todas las sentencias descargadas y no me importa tanto comentar cualquier duda, cuestión o comentario que quieran hacerme como facilitarle la sentencia a cualquiera de los que nos estáis viendo hoy de las distintas sentencias que he mencionado. Bueno, tenemos algunas manos levantadas también. No sé si dar paso por micrófono, a ver si los asistentes tienen micrófono y a ver si pueden contestar por audio. Laura Martínez, por ejemplo, le he solicitado, ¿vale? Para comentar por audio. No sé si todavía la pregunta está pendiente. Vale. Pasamos a la siguiente por aquí quizás, Francisca María. Hola, Hola, sí, te escuchamos. soy Francisca María. Yo trabajo en la Consejería de Medio Ambiente. Antes de sacarme las oposiciones, estuve trabajando casi 12 años contratada por la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente. Cuando ya saqué las oposiciones, pedí que se me reconocieran los servicios prestados porque mi sitio de trabajo era aquí, la consejería. Yo nunca he trabajado en la oficina de la empresa pública. Y quería saber ese tipo de, ese tipo de situación si lo contempla la nueva ley, porque antes eso me fue denegado. A ver, yo por la redacción que tiene el artículo, tampoco sé, a ver si me voy a meter en un lío, le voy a meter a un compañero de Sevilla. Yo sí que entiendo por la redacción que tiene el artículo que puede tener sentido o sea, sí que se hace referencia a ese periodo anterior, pero claro, aquí lo que se trataría más, la cuestión es de discutir si ese periodo que fue con la empresa pública anterior fue efectivamente respecto a la consejería o no. O sea, ya esa casuística concreta no sé cómo se regularía, no sé cómo se demostraría. Lógicamente, cada parte intentaría demostrar lo que beneficia a su pretensión. Vale, gracias. Nada. Hay una en el chat también por aquí, dice María Carlota, dice, ¿se va a cambiar la RPT para el nuevo cuerpo de régimen jurídico?
El nuevo cuerpo de régimen jurídico, ¿a qué se refiere exactamente? Sí, La no. especialidad de los cuerpos generales, hasta ahora han habido dos, quizá, ¿no? Eran dos especialidades, la de Administración General y la de Gestión Financiera, y se crea un nuevo especialidad de régimen jurídico con el código A1 1300. Lo que pasa es que no he podido escuchar la pregunta. Sí, no, sí, señala que sí se va a cambiar la RPT para el nuevo cuerpo de régimen jurídico. Entiendo que sí, o sea, que al ser un nuevo cuerpo tiene que efectivamente modificarse la RPT y adaptarse, como decíamos antes, que es lo que señala ya no solo la ley, sino también el decreto, a la situación real en la que se encuentre, en este caso, ese puesto dentro de la función pública. Miguel Ángel, dinos tu dirección de correo porque creo que he quitado yo antes compartir pantalla y seguramente no se haya visto. Ah, vale, No sí, sé lo si me lo digo. dejará escrita. Lo digo, sí, sin problema. Es miguel.sánchez.martín, terminado en N, Martín, y ya @juntadeandalucía.es. Pensaba que se estaba viendo en la pantalla, por eso no lo había dicho. Por último, y ya si os parece, cerramos con la que tenemos de Pedro Manuel. Puede considerarse que el modelo de carrera administrativa alberga demasiados conceptos jurídicos indeterminados. No sé si A ver, afirma, pregunta. ya, o sea, esto ya es más una cuestión personal. Yo considero que sí, que dentro de lo que es, o sea, que sí, yo matizo mi respuesta, es que sí que dentro de la función pública existen muchos conceptos jurídicos indeterminados, pero considero que en virtud de la regulación que se da de la Ley 5/2023 y en virtud de la regulación concreta del decreto 5125 que regula, que desarrolla esta ley, entiendo que los pasos que da la administración pública es tratando de que esos conceptos jurídicos indeterminados, como bien señalas, cada vez sean menos dentro de una cuestión que lógicamente es compleja y por la propia complejidad pues da pie a que se produzca la existencia de esos conceptos jurídicos indeterminados, como bien dice. Pero yo entiendo que la administración pública con normas como las que ha aprobado, que acabamos de ver, entiendo que los pasos que está dando es tratar de erradicarlos y que cuantos menos existan, pues mayor seguridad jurídica para todos y mejor. Perfecto, Miguel Ángel. Pues nada, habituados a la claridad, la concesión y el grano y la capacidad de nuestros letrados de explicar estos temas que a tanto nos interesan y se ve claramente con el número de participantes que ha habido en esta sesión. Darte la enhorabuena y agradecerte tu exposición que ha sido magnífica. Muchas gracias, Pablo, a todos con los que está hablando para organizar la ponencia por vuestra disposición. Y a todos los asistentes, buenas tardes y os esperamos en la próxima sesión de este programa de actualización jurídica. Un saludo a todos y buenas tardes. Un saludo.